Muy buenas camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien. Para el día de hoy les traigo una guía detallada sobre un librito bastante curioso que podemos conseguir durante este evento. Así es, me refiero a la monografía de la purificación de suelos. Supuestamente un paso a paso para volver fértil el páramo radioactivo, pero en vez de hacer esto, se convierte en un Patatanomicon. Quédate y descubre su contenido y de paso adquiere estas estrategias para cosechar las papas que tú quieras. Bueno, empezaremos por su leyenda que dice: una publicación inconclusa sobre la restauración del suelo en páramos radioactivos. La patata se toma como muestra experimental pero con posibles efectos secundarios. No más es leer esto para entender que se va a masticar la tragedia. A diferencia de las plantaciones de arroz por medio de aquel pergamino chino, el Patatanomicon, o bueno, la monografía, lo que hace es generar un jefe de papa mutante con tallos y bichos radioactivos. ¿Qué debemos tener en cuenta para esto? Primero, solo se puede plantar en los páramos radioactivos. Segundo, los efectos de cosecha no afectan a estos cultivos. Tercero, estos enemigos son mutantes, es decir que las perks de daño a criaturas de este tipo sí les afectan. Cuarto, las parcelas tardan 3 meses en estar listas, pero podemos acelerar su proceso por medio de las fertilizas. Quinto, equípate con tu mejor equipo, armas y perks. Cualquier descuido puede ser mortal, en especial con los tallos que te jalan 2 casillas hacia adelante. Si te agarran te ponen como trompo en mitad del campo de batalla. A continuación voy a compartirles 2 tipos de estrategias que pueden adaptar, mejorar y considerar utilizar en este combate. La primera es con el set de armadura polar, el bastón de Papá Noel, el cibermitón, un rifle y un Uka. Nuestra misión será rushear y erradicar lo más pronto posible los tallos, que son los enemigos más engorrosos. Nuestra perk de Nadie se va y la máscara de demonio se van a encargar de los escarabajos. El monigote será nuestro support de distracción y escudo. Si algo sale mal, él se encargará de bloquear los ataques de los enemigos por debajo del jefe. También pondrá el pecho para protegernos de los disparos de la patata mutante. Esta estrategia la pueden aplicar incluso sin el científico. Es más, ignórenlo, hagamos de cuenta que no existe. Nomás lo tengo ahí porque me está ayudando con las misiones de Lemba. La segunda táctica es para jugadores sin armadura polar y armas de nivel alto. El fusil úlcera no cuenta, ya que se puede conseguir durante el evento y en el cofre más económico. Solo es echarle un poco de ganitas para obtenerlo. En esta estrategia podemos utilizar el kit de acupuntura u otras perks que puedan otorgarnos las comidas, como por ejemplo los de puntos de acción, daño y precisión. Estas serían las más importantes y las ideales para la pelea. A este combate podemos llevar las granadas cegadoras. De esta manera vamos a evadir los golpes de los tallos y la patata. Pero ¿dónde se pueden conseguir dichas granadas? En este momento solo recuerdo un asentamiento, y es Sverdlovsk. Si sabes de algún otro, por favor háganoslo saber aquí abajo en los comentarios.
Síntesis: planta cultivos de papa que consideres necesarios para tu partida. Puedes comerciar en los asentamientos con ellas o incluso con jugadores. Con la patata podemos hacer aguardiente casero que más tarde destilaríamos como alcohol para intercambiar por piezas de repuestos de coche con la moneda maldita y así fundirlos para conseguir aluminio. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.